Listo, se está grabando. Penúltimo texto del volumen número 13 de la obra de Freud presentada por Editorial Amor-Rortu. El Moisés de Miguel Ángel, texto de 1914. E inmediatamente con el título del texto viene la nota a pie de página número 1. Permítanme. Miren, una de las dificultades. El texto empieza en la página 214. Viene la nota 1, inmediatamente ligado al título del texto. Nos vamos, de la 213 a la 217 para ver la nota a pie de página número 1. Corresponde a la llamada que aparece en el título, ya sabemos, página 213, Strachey. En la primera publicación anónima de este trabajo en Imago, el título remitía a la siguiente nota al pie, probablemente debida a la pluma del propio Freud. Lo que sigue está entre comillas. Aunque en sentido estricto esta constitución no se ajusta a su programa, la redacción no se ha negado a aceptarla porque el autor conocido de ella se halla próximo a los círculos analíticos y su abordaje muestra cierta semejanza con la metodología del psicoanálisis. ¿Cómo? Entonces, ¿este es un texto anónimo? Vamos a ver. Continúo con la nota introductoria. Pasamos de la 213 a la 216. Estoy omitiendo las traducciones. Están, si ustedes gustan, en las páginas 215 y comienzo de la 216. El interés de Freud por la estatua de Miguel Ángel era de antigua data. Fue a verla al cuarto día de su primera visita a Roma, en septiembre de 1901, así como en muchas oportunidades posteriores. Ya en 1912 proyectaba el presente trabajo y el 25 de septiembre le confesó desde Roma a su esposa, entre comillas: visito todos los días al Moisés de San Pietro, in Vincoli, sobre el cual quizá escriba algunas palabras. Esto fue conocido ya en 1960, Freud murió en 1939, ¿vale? Pero no lo hizo, dice Strachey, es decir, no lo visitó hasta el otoño de 1913. O no escribió sobre el Moisés. Muchos años más tarde, refiriéndose a este trabajo en una carta que envió el 12 de abril de 1933 a Eduardo Weiss, o Weiss, W-E-I-S-S, le decía, entre comillas: día tras día, durante 3 solitarias semanas de septiembre de 1913, un desliz por 1912, gracias Strachey, permanecí en la iglesia frente a la estatua, estudiándola, midiéndola, dibujándola, hasta que me alumbró esa comprensión que expresé en mi ensayo, aunque solo osé hacerlo de forma anónima. Oh, pasó mucho tiempo antes de que legitimara a este hijo no analítico. Ok. Ernest Jones, el biógrafo de Freud, en el segundo volumen de su biografía de Freud, describe las largas vacilaciones de es decir, de Freud, acerca de la publicación del trabajo y su resolución final de hacerlo imprimir anónimamente. Apareció en Imago con el encabezado, entre comillas, por XXX, y hasta 1924 no se supo a quién identificaba ese signo. Ok, vamos a ver. Dice el texto: quiero anticipar que no soy un conocedor de arte, sino un profano. He notado a menudo que el contenido de una obra de arte me atrae con mayor intensidad que sus propiedades formales y técnicas, a pesar de que el artista valore sobre todo estas últimas. En cuanto a muchos recursos y efectos del arte, carezco de un conocimiento adecuado. Me veo precisado a decir esto para asegurarme una apreciación benévola de mi ensayo. Las obras de arte, empero, ejercen sobre mí poderoso influjo, en particular las creaciones poéticas y escultoras, más raramente las pinturas.
Ello me ha movido a permanecer ante ellas durante horas cuando tuve oportunidad. Y siempre quise aprender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos aquello a través de lo cual obraban sobre mí de ese modo. Cuando no puedo hacer esto, como me ocurre con la música, por ejemplo, soy casi incapaz de obtener goce alguno. Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover sin saber por qué lo estoy y qué me conmueve. ¡Wow! No lo digo wow por cuanto sea una cuestión de asombro y gusto y quiero ser como él, sino qué triste no dejarse conmover sin saber qué lo conmueve. Es que eso es básicamente el análisis. Vamos a continuar, ¿vale? Por eso he reparado en el hecho en apariencia paradójico de que permanezcan oscuras para nuestro entendimiento justamente algunas de las creaciones artísticas más grandiosas y avasalladoras. Uno las admira, se siente subyugado por ellas, pero no sabe decir qué representan. No tengo la erudición suficiente para saber si esto que afirmo ha sido señalado ya, o si algún estudioso de la estética pudo descubrir en esa desorientación de nuestro entendimiento conceptual una condición necesaria para los efectos supremos que una obra de arte está destinada a producir. Confieso que me resultaría difícil decidirme a creer en una condición así. No es que los conocedores del arte o los aficionados no hallen palabras cuando nos elogian una de esas obras. Las encuentran sobradas, diría yo. Sino que ante una de esas creaciones magistrales, cada quien dice algo diverso, y nada que al simple admirador le resuelva el enigma. Y sin embargo, según yo lo concibo, lo que nos cautiva con tanto imperio no puede ser otra cosa que el propósito del artista en la medida misma que él ha conseguido expresarlo en la obra y hacer que nosotros lo aprendamos. Sé que no puede tratarse de una captación meramente intelectual. Es preciso que en nosotros se produzca la situación afectiva, la constelación psíquica que prestó al artista la fuerza pulsional para su creación. Pero, ¿por qué el propósito del artista no se podría indicar y así en palabras como cualquier otro hecho de la vida anímica? ¿Acaso las grandes obras de arte no se consigna esto último sin aplicación del análisis? Repito, ¿acaso en las grandes obras de arte no se consiga esto último sin aplicación del análisis? Me ha hecho dudar, doctor Freud. ¿Para eso es el análisis? Vamos a continuar. Pero indudablemente la obra misma habrá de posibilitar ese análisis si en verdad ella es la expresión sobre nosotros eficaz de los propósitos y mociones del artista. Y para colegir ese propósito tendré que hallar primero el sentido, se destaca esa palabra, y él se destaca contenido de lo figurado en la obra de arte, es decir, poder interpretarla. Estas palabras están no entre comillas, como destacadas, como en itálico, ¿vale? Es posible, pues, que una obra así necesite una interpretación y que solo tras consumarla pueda yo averiguar por qué soy sometido a una impresión tan violenta. Por otra parte, confío, que, confío en que esa ilusión no sufra menoscabo alguno cuando logremos llevar a buen término ese análisis. Consideremos ahora Hamlet, el magistral drama de Shakespeare, que lleva 3 siglos de vida. Nota número 2, quizá representada por primera vez en 1602. He rastreado, dice Freud,
la bibliografía psicoanalítica y adhiero a la opinión de que solo el psicoanálisis, reconduciendo su asunto al tema de Edipo, ha resuelto el enigma del efecto que esa tragedia nos produce. Véase, nota número 3, la interpretación de los sueños, páginas 272 a la 274 del volumen 4 o cuarto. Pero antes, ¿cuántos intentos de explicación divergentes e inconciliables entre sí? ¿Qué variedad de opiniones sobre el carácter del héroe y los propósitos de su autor? ¿Ha captado Shakespeare nuestra simpatía para un enfermo, para un deficiente mental o simplemente para un idealista demasiado bueno para el mundo real? ¿Cuántas de esas interpretaciones nos dejan fríos porque en nada contribuyen a explicar el efecto de esa creación poética y más bien nos remiten a fundar su ensalmo en la sola forma en que se vertieron los pensamientos y en el solo brillo del lenguaje? Sin embargo, esos mismos empeños no prueban que se siente la necesidad de descubrirle alguna fuente a aquel efecto. Una de esas obras de arte enigmáticas y grandiosas es la estatua de mármol de Moisés por Miguel Ángel, que se encuentra en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Roma, y que, como bien se sabe, es solo un fragmento del gigantesco monumento funerario que el artista se proponía erigir en memoria del poderoso Papa Julio II o Julio II. Nota número 4. Según Henry Toth, en 1908, la estatua fue realizada entre los años 1512 y 1516. Dice Freud, continúa el texto principal. Me alegro siempre que leo sobre esta figura una manifestación como, entre comillas, es la coronación de la escultura moderna. Véase Hermann Grimm, 1900. Es que ninguna escultura me ha producido un efecto tan intenso. A menudo he subido la empinada escalera desde el poco agraciado Corso Cabour, hasta la solitaria plaza donde se encuentra la iglesia desierta. Y he tratado de sostener la mirada despectiva y colérica del héroe. Muchas veces me deslicé a hurtadillas para salir de la semipenumbra de su interior, como si yo mismo fuera uno de esos a quienes él dirige su mirada. Esa canalla que no puede mantener ninguna convicción, no tiene fe ni paciencia y se alegra si se le devuelve la ilusión de sus ídolos. Pero, ¿por qué llamo enigmática a esta estatua? No hay duda ninguna. Figura a Moisés, el legislador de los judíos, que sostiene las tablas de los sagrados mandamientos. Pero esto es lo único seguro. Nada más se puede aseverar. Hace muy poco tiempo, en 1912, un crítico de arte llamado Max, voy a latinizarlo, Sauerland, ha podido formular esta sentencia, entre comillas. Sobre ninguna obra de arte del mundo se han pronunciado juicios tan contradictorios como sobre este Moisés con cabeza de pan, no de un alimento, sino de esta figura mítica griega, Moisés con cabeza de pan. Ahorita lo vamos a ver. Ya la mera interpretación de la figura se debate en contradicciones totales. Cierra comillas. Continúa Freud. De la mano de una síntesis escrita apenas unos 5 años atrás, expondré las dudas que suscita la concepción de la figura de Moisés, y no resultará difícil mostrar que tras ellas yace escondido lo esencial y lo mejor para el entendimiento de esta obra de arte. Miren, es que me quedé pensando en este texto, les voy a plantear mis preguntas, no tengo respuesta para ellas. Sin duda, podemos ubicar, no solo a partir de la interpretación de los sueños,
se hizo muy evidente cómo el psicoanálisis busca lo esencial de la humanidad, la esencia que podemos decir el psico, el alma, la mente, no sé, la psique, pero mejor entendimiento. ¿Para qué? Me pregunto. Un mejor entendimiento sobre la humanidad nos permite ser mejores seres humanos. Pienso yo que no. No hace falta el entendimiento para el sacrificio. Pero aquí tomando el sacrificio como, digamos, un camino para una mejora personal conforme a la estructura social. Hay mucho comentario al respecto, pero ahorita lo que yo quiero cerrar en cuanto al entendimiento, ahorita nos vamos a abocar de una obra de arte, el Moisés de Miguel Ángel, pero sin duda es que aquí se entromete la noción de entendimiento para justificar. Y es que ahí el psicoanálisis, ¿cómo decirlo? No puedo decir que fracasa rotundamente porque ciertamente nos permite entender la figura humana, pero entender no es para mejorar, entender no es para justificar actos, tampoco para perdonar a la humanidad. Esa fue la introducción por mano, pluma, palabras del mismo doctor Freud. Viene inmediatamente el capítulo número 1, o primera parte. El Moisés de Miguel Ángel está sentado, el tronco inclinado hacia adelante, vueltas hacia la izquierda su cabeza con la barba imponente y su mirada. El pie derecho descansa sobre el suelo, mientras que el izquierdo se levanta to tocándolo solo con la punta de los dedos. El pie derecho descansa sobre el suelo, el pie izquierdo se levanta solo con la punta de los dedos. El brazo derecho guarda relación con las tablas y una parte de la barba, y el izquierdo se apoya en el regazo. Asterisco. Véase la ilustración que aparece en la página 226. Permítanme un segundo. Uy, tanto está. Ok, ok. Es una figura sentada. Se las voy a mostrar en la pantalla. Ahí está. Share screen. Aquí está. He ahí el Moisés de Miguel Ángel. Estos cuernitos que aparecen aquí, esto es un rasgo de Pan. Es decir, ahorita les voy a mostrar alguna figura de el dios Pan, o bueno, no sé, el ser mítico Pan, pero he ahí el Moisés de Miguel Ángel. Debe ser una escultura asombrosa, pero por la descripción de Freud, yo más bien veo estos ojos tristes, no son de alguna forma, a mi juicio, eh, temibles. A ver, voy a detener. No, esperen. Miren, aquí. El Moisés de Miguel Ángel. Imágenes. Pues sí se ve una escultura preciosa.
Pero he querido seguir la mirada, ¿eh? Aquí parece que tiene orejitas de gato, más que una figura pánica. A ver, Pan, mitología, mitología griega. He ahí Pan. Miren este. Pinterest, el dueño de los bosques. Mm, mm, ok. Luego seguimos con esto porque me voy a tardar mucho. Ok, miren, hablando de pan y el símbolo fálico. Ok, regresamos al texto. Ahí está. Todo esto para orientarnos visualmente al respecto de el Moisés de Miguel Ángel. Estoy regresando. Vean, es que fíjense, comienza el título, avanzamos, regresamos. Avanzamos un poquito más y luego véase página, véase la ilustración. Ok, y ya vimos la ilustración. Una escultura muy bella. Regresamos al texto. Si quisiera dar una descripción más exacta, tendría que anticipar lo que luego expondré. Las descripciones de los autores son a veces asombrosamente erróneas. Lo que no se entendía se percibió también o se reprodujo de manera inexacta. Grimm, en 1900, dice que la mano derecha, bajo cuyo brazo descansan las tablas de la ley, toma la barba. Lo mismo Luke, o Luke, en 1863. Lo que sigue es la cita de Luque. Estremecido se toma con la mano derecha la barba de majestuosa cascada. Springer, 1895. Moisés tiene una mano, la izquierda, apretada contra su cuerpo. Con la otra se toma como un gesto inconsciente la barba de imponentes ondas. Justi, 1900. Halla que los dedos de la mano derecha juegan con la barba, entre comillas, como el hombre civilizado lo haría, presa de la emoción con la cadena de su reloj. Véase también Muntz en 1895. Destaca ese jugar con la barba. Todé o Tod 1908 menciona, entre comillas, la postura tranquila y firme de la mano derecha sobre las tablas asentadas. Y en esa mano no discierne él, como quería Justi en parecidos términos, Boito, un juego de la emoción. El gesto de la mano, como si se tomara la barba, persevera en la posición que ella tenía antes que el titán diera vuelta la cabeza. Jacob Burckhardt sostiene, entre comillas, el famoso brazo izquierdo no tiene en el fondo otro papel que apretar la barba contra el cuerpo. ¿En serio? Estoy regresando a ver el Moisés de Miguel Ángel. Es que esos detalles no se veían en la ilustración de la página 226. Estoy ahorita, a ver, otra vez les voy a mostrar el Moisés.
Otra ilustración que encontré, me parece esta mucho más clara. Miren, y aquí se puede ver mejor la mirada. Aunque, si bien en la mirada, una vez más, página 226, ahorita nos quedamos aquí, página 220. Si en la página 226 me parece una mirada triste, no colérica, meditativa tal vez, acá, oh caray, ya me están pidiendo datos. Tampoco puedo sostener una mirada colérica, una mirada que dé miedo. Por los rasgos de su cara, yo pensaría es una mirada atenta. Está dirigiendo su atención a algún lugar, a algo. Pero esto, la mano, es un juego nervioso, es un juego que revela ansiedad. Me parece como una declaración muy aventurada de los autores, ciertamente, como nervioso Moisés, ¿no? Vamos a regresar al texto. Ujú, ujú, ujú. Y aquí está. Si ya, dice Freud, si ya las descripciones no concuerdan, poco habrá de asombrarnos la diversidad de concepciones sobre los detalles de la estatua. Opino que no podemos caracterizar la expresión del rostro mejor que todo. Quien vio en él una, así está escrito, mezcla de cólera, dolor y desprecio. Oh, caray. Tal vez sea algo que yo no alcanzo a percibir porque yo no tengo la estatua frente a mí. Continúa el mismo todo. La cólera en el amenazador fruncimiento del ceño, el dolor en la mirada y el desprecio en la salencia del labio inferior y las comisuras estiradas hacia abajo. No puedo gesticular algo así. Pero otros admiradores, dice Freud, lo deben haber visto con otros ojos. Así, Dupaty había apreciado. Lo que sigue está en francés. Gracias, doctor. La traducción dice. En esa frente augusta no parece ser sino un velo transparente que cubre apenas un espíritu inmenso. Wow. Continúa Freud. En cambio, Luc opina, entre comillas, en la cabeza se buscaría en vano la expresión de una inteligencia superior. La frente comprimida no expresa más que la capacidad de una cólera enorme, de una energía que a todo se sobrepone. Ok. Dice Freud, todavía más se distancia, voy a latinizar este nombre, Guillaume, en la interpretación del rostro. No halló en él excitación alguna, entre comillas, solo simplicidad altanera, viva dignidad, la energía de la fe. La mirada de Moisés se dirige al futuro, prevé la perduración de su raza, la inmutabilidad de su ley. Cierra comillas. En parecidos términos, Muntz hace, entre comillas, vagar la mirada de Moisés mucho más allá del linaje humano. Está dirigida a los misterios que él y solo él ha columbrado. Mm. Y aún para Steinman, estoy entrelatinizando este nombre, dice, este Moisés, entre comillas, ya no es el legislador férreo, ya no es el terrible enemigo de los pecados armado con la cólera de Jehová, sino el sacerdote soberano a quien no puede afectar la senectud, es decir, la vejez.
y que con el destello de eternidad sobre la frente se despide por última vez de su pueblo bendiciendo y profetizando. Eso está bello. Y dice Freud, otros hubo quienes el Moisés de Miguel Ángel no dijo nada y fueron lo bastante honestos para manifestarlo. Así un crítico de Quarterly Review en 1858. Voy a leerlo en español. Hay una ausencia de significado en la concepción general que impide formarse la idea de una totalidad autosuficiente. Ok. Mm. Esto también me ha hecho pensar otra cosa. Ciertamente todos podemos atribuir significado a las cosas. Todos. Al momento de que el psicoanálisis busca constituirse como el significado, el portador de la verdad, hay un peligro para el psicoanálisis, y no solo para el psicoanálisis, para la humanidad en general. Pero más importante que tener la verdad es colocarse en la posición de escucha. Ese fue el gran acierto del doctor Freud. Y lo que este texto hasta el momento me ha transmitido es la obra de arte se constituye arte justamente porque viene a convocar un vacío en nosotros. Nos llama o no, nos dice, nos genera, nos toca o no. Ahorita continuamos con el texto y esto es muy curioso. Antes de continuar con el texto, algo que he observado, yo escucho reggaetón, escucho por ejemplo a Bad Bunny y no me produce absolutamente nada. Para mí es como escuchar silencio, tal vez un poco más desagradable que el silencio. Es como ver una página en blanco, pero de la cual no tengo que hacer absolutamente nada. Ahí está. No tengo que escribir, no tengo que dibujar, no, no me pide nada, no me da nada tampoco. Blanco. Continúa el texto. Y uno se asombra al enterarse de que otros incluso no encontraron nada admirable en el Moisés, sino que se sublevaron contra él. Le reprocharon la brutalidad de la figura y el teroformismo de la cabeza. Teroformismo, ¿qué es eso? Tengo aquí, mi computadora está un poco lenta y sirve de que aprovecho a ver cómo sigue la final del mundial. Teroforma. ¿Ah? ¿Ah? ¿Whisky terraforma? No. ¿Qué quiere decir teroforma? Qué curioso. Busqué teroforma o teroformismo. eh, Solo vienen en whiskies. Me parece que es un significado. Nope. Teroformismo. Gracias, doctor Freud. Su texto es ilegible. Am, mm, Teroformismo de la cabeza. Dejémoslo así. Teroforma. Teroformismo. Aparece terofor. Te... No, está bien. Fíjense, estoy viendo. Teriomorfismo. No inventes. Ok, su cultura, nuevamente, doctor Freud lo coloca en un grado de estupidez, al menos de, ¿cómo decirlo?
Eh, es tan culto que es a veces ilegible usted, doctor Freud. Continúa el texto. Ha escrito al maestro. Bueno, es que en serio, quiero mostrarles. A ver si se alcanza a ver. No, no se ve. Busqué teroformismo. No existe. Quizá quisiste decir teraformismo. Vi el texto, se los vuelvo a enseñar. Aquí, teroformismo. Teroformismo de la cabeza. Podemos decir las orejitas de gato que yo le vi. Orejitas de gato. Teroformismo. No sé qué quiere decir eso. Literalmente no existe. Diformismo. Miren, ¿qué es el TERF? Definición y significado, ¿por qué el feminismo radical? Luego lo veré eso. Pero no hay definición de teroformismo. Gracias, doctor Frank. Continúa el texto. Ha escrito el maestro en la piedra un texto tan oscuro o tan ambiguo que fueran posibles lecturas tan dispares. Ah, voy a continuar. Me estoy absteniendo de un comentario. Es que es el significado. Es el significado la consecuencia natural de los hechos o es evidencia de la posición de un sujeto. Voy a continuar, ¿vale? Retomando, es que retomando la cuestión del arte. Si el arte apela a un vacío en nosotros, si el arte nos conmueve por estar vivos, si, si nos buscáramos desviar de la pregunta que me está sugiriendo el texto, ¿qué es el arte? No, no va por ahí. ¿Cómo nos jugamos en la vida? Es más por ahí. Tampoco es cómo construimos el significado, porque no se trata de decir hay un significado correcto. Voy a continuar con el texto. Estoy formulando una observación, una pregunta, pero no atino en aterrizarla, en señalarla. Ahora bien, en este punto se eleva otra pregunta en la que subsumen, ahorita vemos qué es eso, fácilmente los otros interrogantes. ¿Qué es subsumir? Bueno, voy a dejar esto aquí. A ver, un segundito. Es que quiero ver ese video al rato de TERF. Subsumir. Subsumir. Aparece luego, diccionario, Oxford. Incluir algo como componente en una síntesis o clasificación más amplia. ¿Ok? Considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como caso particular sometido a un principio o norma general. Ok. Incluir, considerar. Vamos a ver la pregunta de Freud, a ver qué es lo que está incluyendo. Ha querido crear Miguel Ángel en este Moisés una, entre comillas, figura intemporal del talante y el carácter. ¡Arr! Figura intemporal que no da ni un talante ni un carácter, punto. Y no ha representado al héroe en un momento determinado de su vida, pero un momento significativo en grado sumo.
Y aquí es curioso porque no se ha dicho nada sobre la historia de Moisés, al menos en este texto. Para aproximarnos a este texto, brevemente, Moisés está en la Biblia, no me acuerdo en qué parte, pero tuvo en dos ocasiones las tablas de la ley en sus manos. En la primera, Moisés está con Dios, Dios le da las tablas de la ley, baja Moisés y ve que el pueblo está entregado a un frenesí idólatra. En su ira, Moisés quiebra las tablas, las rompe, ¡pum! Moisés, el legislador judío, el profeta judío, no sé cómo decirlo, uno de los, es que patriarcas, no, Moisés, de la Biblia. Ajá. Y después de que Moisés en su ira rompe las tablas, que Dios mismo se las da, Moisés, no me acuerdo qué pasa en ese intermedio, pero regresa con Dios. Me parece que hubo una matanza ahí, me parece. Regresa con Dios y Moisés vuelve a bajar del monte, vuelve a bajar, digamos, de la presencia de Dios con otras tablas. Ajá. Ahí hay muchos detalles que ahorita estoy omitiendo, pero simplemente una persona con un objeto, Moisés y las tablas. Ajá. Continúa el texto. Entre quienes han emitido juicio, una mayoría se pronuncia por esto último, es decir, Moisés en algún momento de estas, esta interacción entre el pueblo judío y las tablas de la ley. Ajá. Y sabe indicar también la escena de la vida de Moisés que el artista ha capturado para la eternidad. Se trata del descenso del Sinaí. Él acaba de recibir de Dios las tablas de la ley y ahora percibe cómo los judíos entre tanto han confeccionado un becerro de oro en torno del cual danzaban jubilosos. A esa imagen dirige su mirada. Yo sí veo tristeza. No es una mirada de te voy a matar, sino es que nos acaba de sacar de Egipto, nos dio de comer por 40 años y están ustedes haciendo eso. Continúa el texto. Esa visión provoca las sensaciones que se expresan en su gesto y de pronto lanzarán su potente figura a la más violenta acción. Según mi recuerdo es Moisés quebrando las tablas de la ley, rompiéndolas. Ajá. No recuerdo en este momento si en ese inter, entre las primeras y las segundas tablas de la ley, eh, no que Moisés mandara a los sacerdotes a matar. No me acuerdo si una plaga, no me acuerdo. Realmente ahí no creo que sea tan necesaria el detalle, pero la más violenta acción, realmente no sé a qué se refiere el doctor Freud. Continúa el texto. Miguel Ángel ha escogido para figurarlo, es decir, representar a Moisés en el momento de la vacilación final, la tranquilidad anterior a la tormenta. Un instante después se levantará de golpe en el pie izquierdo, ya está separado del suelo, arrojará al suelo las tablas y descargará su furia sobre los perdón, sobre los, ah, ¿cómo se dice? Hay una palabra, idólatras, ¿vale? Estos que hicieron un becerro de oro y se pusieron a bailar con el becerro. Pero los detalles de esta interpretación mantienen sus defensores opiniones dispares. Burkhardt dice, es decir, otro intérprete de, oye, ya empató Francia, qué cosas. Yo ya creía Argentina eh, campeona mundial, pero impresionante Francia, ¿eh? Entonces, Burkhardt, entre comillas, Moisés parece figurado en el momento en que ve venerar al becerro de oro y está por levantarse de pronto. Anima a su figura el preparativo de un movimiento violento, que cabe esperar con temor dado el poder físico de que está dotado. ¿Ok? Luke, entre comillas.
como si sus relampagueantes ojos acabaran de ver la impiedad de la veneración del becerro de oro. Tan violento es el movimiento interior que crispa a su figura toda. Estremecido se toma con la mano derecha la barba de majestuosa cascada, como si por un instante todavía quisiera dominar su movimiento para desencadenarlo luego con fuerza más aniquiladora aún. Springer adhiere a esta opinión, no sin presentar un reparo que más adelante habrá de requerir nuestra atención. Lo que sigue está entre comillas es la cita de Springer. Encendido de fuerza y de ardor, el héroe apenas logra contener su excitación interior. Puntos suspensivos. Continúa. Por eso involuntariamente uno se ve llevado a pensar en una escena dramática y cree que Moisés ha sido figurado en el instante en que ve la veneración del becerro de oro y colérico está por levantarse de golpe, pero esta conjetura difícilmente acierte con el verdadero propósito del artista, puesto que Moisés, como las 5 estatuas sedentes de la estructura superior del sepulcro papal de Julio II, estaba destinado a producir un efecto principalmente decorativo. Empero, es lícito considerar aquella conjetura como un brillante testimonio de la vitalidad y el personal sesgo de la figura de Moisés. Es decir, Springer dice, es indistinto. Moisés, al final, como patriarca, como figura histórica judía, tiene más que ver con el Antiguo Testamento que con el Papa. Continúa Freud. Algunos autores no se pronuncian precisamente en favor de la escena del becerro de oro, pero coinciden con esta interpretación en el aspecto esencial de que Moisés está a punto de levantarse de golpe y pasar a la acción. Es verdad, no he dado el contexto de la escena del becerro de oro. En ese momento, los judíos, habiendo salido de Egipto, no tenían prohibición. Si bien la prohibición por la idolatría, adorar a otros dioses, vino a partir de la ley, en ese momento, simplemente Moisés baja de la presencia de Dios y los ve felices danzando, adorando un becerro de oro. Una escena que podríamos decir festiva. Pero aquí los intérpretes dicen es que idólatras, malvados, hay que matarlos. No, 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 no. Para ese momento, esa fiesta no estaba prohibida, según recuerdo. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Porque sí, es que recuerdo historias bíblicas, ídolos rompiéndose, por ejemplo, delante del arca de la alianza. Pero no había arca de la alianza hasta después de la salida de Egipto. No había un lugar en el cual Dios se manifestara, no habían leyes, no había mandamientos, no presentarás tus respetos a ídolos, no bailarás frente al becerro de oro, no vas a venerar una figura. Al momento que yo sepa, no había. Entonces, el enojo de Moisés no se justifica por un celo religioso, no se justifica con pecadores, no, 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 no va por ahí. Si es que hay enojo, porque yo veo más bien tristeza, yo más bien veo otra cosa. Ahorita continuamos con el texto. Hermann Grimm dice, lo que sigue es la cita de Hermann Grimm. Ella, la figura de Moisés, rebosa de una majestad, una autoconciencia, un sentimiento de que este hombre tiene imperio sobre el trueno celeste, como Zeus, me supongo. Y no obstante se hace violencia para contenerse antes de desencadenarlo, a la espera de que los enemigos a quienes maquila osen atacarlo. Perdón, a la espera de que los enemigos a quienes aniquilará osen atacarlo. Está ahí, sentado como si quisiera levantarse de golpe.
La cabeza se yergue altanera sobre los hombros, la mano bajo cuyo brazo descansan las tablas de la ley, toma la barba que le cae sobre el pecho abundosísima, la barba, abundante. Las ventanas de la nariz respiran con fuerza y los labios parecen trémulos de palabras. Esa era la cita de Herman Grimm. Hit Wilson dice que la atención de Moisés es excitada por algo. Está a punto de levantarse de golpe, pero todavía vacila, es decir, duda. La mirada en la que se mezclan la indignación y el desprecio puede, sin embargo, trocarse en compasiva, es decir, pobrecitos. Wolf-Lin habla de un, entre comillas, movimiento inhibido. El fundamento de la inhibición reside aquí en la voluntad de la persona misma. Es el último instante de reconcentración antes del estallido, o sea, antes que Moisés se levante de golpe. Ha sido Justi, no sé cómo leerlo, quien en mayor profundidad ha fundamentado la interpretación de que Moisés percibe el becerro de oro, entramándola con detalles de la estatua en que no se había reparado. Guía nuestra mirada a la posición, en verdad llamativa, de ambas tablas de la ley, que, dice, están por resbalársele sobre el asiento de piedra. Lo que sigue es la cita de Justi o Justi, no sé. El Moisés tal vez mirara en dirección al alboroto y malos presentimientos se pintaron en su expresión, o bien tenía ante su vista aquellos horrores que lo dejaron como estupefacto. Así se ha sentado, transido de horror y de dolor. Nota número 7. Cabe señalar, dice Freud, que el cuidadoso orden en que se encuentra el manto en torno de las piedras de la figura sedente, es decir, que está sentado, vuelve insostenible esta primera parte de la interpretación. Más bien, habría que suponer que Moisés, tranquilamente sentado, sin sospechar nada, se sobresalta por una percepción repentina y esa sería la situación figurada, es decir, representada. Continuamos con la descripción de Justi. Había pasado en el monte 40 días con sus noches y estaba fatigado. En un solo instante percibió acaso lo enorme, el gran destino, el crimen, aún la dicha, pero en un instante solo no pudo ser capturado por lo esencial, lo profundo, las consecuencias. En un momento parécele su obra destruida, desespera de su pueblo. En tales momentos, la agitación interior se denuncia con pequeños movimientos involuntarios. Deja que ambas tablas, que sostenía con el brazo derecho, se deslicen sobre el asiento de piedra. Han quedado paradas sobre un ángulo, apoyadas contra un costado del pecho por el antebrazo. La mano, por su parte, recorre el pecho y barba. Al girar el cuello hacia la izquierda, por fuerza la barba quedó rezagada hacia el lado derecho, rompiendo la simetría de ese vasto adorno viril, es decir, de la barba. Parece como si los dedos jugaran con la barba. ¿Cómo? El hombre civilizado lo haría, presa de la emoción con la cadena de su reloj. La mano izquierda de Moisés se hunde entre los pliegues del vestido sobre el vientre. En el Antiguo Testamento las entrañas son sede de los afectos, es decir, las tripas, ¿vale? Pero la pierna izquierda ya se ha retraído, adelantándosele a la derecha. En el instante que sigue él, se sacudirá en su cólera y se levantará. La fuerza psíquica pasará de un golpe de la sensación a la voluntad. El brazo derecho se pondrá en movimiento. Las tablas caerán por el suelo. Y ríos de sangre expiarán la infamia de la apostasía. Continúa, ahí finaliza y continúa otra. Es decir, hay un acomodo.
de Freud sobre Springer, Justi, perdón. No es todavía el momento en que la acción se tensa, aún reina el dolor del alma, paralizante casi. De manera todo semejante, es decir, completamente igual, se manifiesta Fritz Knapp, ¿ok? Solo que en la situación inicial salva el reparo antes expresado y también desarrolla de manera más consecuente el insinuado movimiento de las tablas. Lo que sigue es la frita de Fritz Knapp. ¿Qué nombres? A él, que acababa de estar a solas con su Dios, lo distrae un tumulto terrenal. Escucha un alboroto, la grita de los que cantan y danzan en ronda lo despierta de su sueño. Los ojos, la cabeza se vuelven hacia el tumulto, perdón. Horror, cólera, toda la furia de unas pasiones salvajes recorren en ese momento su figura de gigante. Las tablas de la ley empiezan a deslizarse, caerán por tierra y se harán pedazos. Cuando él se ponga de pie de un salto para fulminar a las masas del pueblo apóstata con sus palabras airadas de timbre del trueno. ¡Wow! Se ha escogido ese instante de suprema tensión. Cierra comillas. Knapp destaca, pues, el preparativo para la acción y pone en tela de juicio que se haya figurado una inicial inhibición, presa Moisés de excitación avasalladora. No discutiremos que ensayos interpretativos como los de Justi y Knapp, citados en último término, tienen un prodigioso atractivo. Deben ese efecto a la circunstancia de no conformarse con la impresión global de la figura, sino que aprecian caracteres singulares de ella en que no solemos reparar, subyugados, por así decir, paralizados como estados por el efecto de conjunto que fluye de ella. A ver, maldición, otra vez. Deben ese efecto a la circunstancia de no conformarse con la impresión global de la figura, es decir, han sido descripciones bellas de Justin Knapp, y esto es porque no se dejan engañar por la belleza de la figura, sino que aprecian caracteres singulares de ella, en que no solemos darnos cuenta. Dice reparar, pero no nos damos cuenta tan fácilmente. Subyugados y, por así decir, paralizados como estados por el efecto que fluye de ella. Estoy aquí, efecto de conjunto que fluye de ella. Quité la palabra de conjunto. Es decir, estas dos personas, Justy y Knapp, vieron detalles. No se dejaron embelezar por la belleza de algo bello. Continúa el texto. El decidido movimiento lateral de la cabeza y los ojos en esa figura, en lo demás inclinada hacia adelante, armoniza bien con el supuesto de que Moisés no reposaba. Armoniza bien con el supuesto de que Moisés, que reposaba, vio de pronto algo que atrajo su atención, como a mí me está llamando la atención la final del Mundial. No la pude ver, de ahí mi no. No pude ver la maldita final. Simplemente estoy revisando las notificaciones del celular. No la pude ver por cuestiones técnicas, no la pude ver por cuestiones, vaya, no de la lectura, no le di prioridad a la lectura, simplemente mi computadora, mi celular, no encontré links que me permitieran verla en vivo, la final del Mundial. Pero bueno, hablando de embelezo, continúa el texto. El pie separado del suelo apenas admite otra interpretación que la de un preparativo para levantarse de golpe. Moisés, que reposaba,
vio de pronto algo que atrajo su atención. Y la extrañísima posición de las tablas, siendo ellas algo de en extrema sacralidad, es decir, cosas muy importantes, que no podrían usarse para llenar espacio como si fueran un accesorio cualquiera, hallan su buen esclarecimiento en el supuesto de que se deslizan a consecuencia de la excitación de quien las sostiene y luego caerán al suelo. Sabríamos pues que esta estatua de Moisés figura un momento particularmente sustantivo en la vida de este varón, y no correríamos peligro alguno de equivocarnos sobre ese momento. Pero hete aquí que dos puntualizaciones de Tob o Tode nos vuelven a arrebatar lo que ya creíamos poseer. Este observador dice que las tablas no se deslizan. Ya no hay, maldita sea. Este nos dice que las tablas no se deslizan, sino que él las ve, entre comillas, retenidas firmemente. Compruébala, entre comillas, postura tranquila y firme de la mano derecha sobre las tablas asentadas. Si nosotros mismos las miramos, no podemos menos que dar razón a Tode, sin reservas. Las tablas están retenidas y no corren peligro de deslizarse. La mano derecha las mantiene apoyadas o se apoya sobre ellas. Esto no explica su disposición, pero su disposición, es decir, el orden, la forma en la que están presentadas las tablas. Pero la interpretación de Justi y otros les es inaplicable. Una segunda puntualización acierta en un aspecto aún más decisivo. Tode advierte que, entre comillas, esa estatua fue concebida como una entre seis y se la figuró, se la presentó sedente. Sedente. No sé si con sedente aquí se refiere a sentada o a un lado. Ambas cosas contradicen el supuesto de que Miguel Ángel quiso fijar un determinado momento histórico. En efecto, por lo que atañe a lo primero, la tarea de ofrecer unas figuras contiguas y sedentes como tipos de la naturaleza humana, entre paréntesis, vita activa, vita contemplativa, excluye la representación de unos procesos históricos singulares, es decir, no era la estatua para representar a Moisés en el momento de darse cuenta de la apostasía. Ajá. Y eso apostasía entre comillas. No recuerdo que en ese momento los judíos tuvieran prohibido adorar a un becerro de oro. No recuerdo, posiblemente sí. Puede ser ese un error mío. Continúa el texto. Y con respecto a lo segundo, la figuración del varón sentado, condicionada por toda la concepción artística de aquel monumento funerario, contradice el carácter del pretendido proceso, a saber, del descenso del monte Sinaí hasta el campamento judío, ¿vale? Hagamos nuestro reparo de Tode. Hagamos nuestro este reparo de Tode. Creo que podremos otorgarle más fuerza todavía. El Moisés estaba destinado, junto con otras 5 estatuas, 3 en su posterior esbozo, a ornar, es decir, un sinónimo de ornar, adornar el pedestal del monumento funerario. Su vecino inmediato debía ser un San Pablo. De las otras figuras, 2, la vita activa y la vita contemplativa, han sido realizadas como Lía y Raquel. En el monumento hoy existente, por desgracia mutilado, ambas están de pie. Esta pertenencia de Moisés a un conjunto vuelve imposible el supuesto de que la figura estuviera destinada a despertar en el contemplador la expectativa de que un instante después se levantaría de golpe, como si fuera para soltarse al ataque y armar escándalo él mismo. Si las otras esculturas no hubieran sido figuradas justamente en el preparativo de semejante acción violenta,
es harto improbable que lo fueran. Causaría la peor impresión que una de ellas nos provocara la ilusión de abandonar su lugar y a sus compañeras, desertando de su misión en la ensambladura del monumento. El resultado sería una burda incoherencia que solo atribuiríamos al gran artista de vernos absolutamente precisados a ello. Una figura que se soltara al ataque de ese modo sería en extremo inconciliable con el talante de que el monumento funerario en su conjunto está destinado a despertar. Pues claro. Entonces este Moisés no puede estar a punto de levantarse de golpe. Tiene que poder permanecer en majestuosa calma, como las otras figuras, como la imagen del Papa mismo que se tenía pensada para el monumento, y que luego Miguel Ángel no realizó. Y si es así, este Moisés que consideramos no puede ser la figuración del varón arrebatado por la cólera, el que baja del Sinaí, halla a su pueblo en apostasía y arroja al suelo las tablas, que se hacen pedazos. En efecto, bien recuerdo mi desilusión cuando en anteriores visitas a San Pietro in Vincoli me situaba frente a la estatua con la expectativa de ver cómo se erigía de un salto sobre el pie levantado, arrojaría las tablas al suelo y descargaría su cólera. Y nada de eso ocurría. En cambio, la piedra se volvía cada vez más rígida. De ella fluía como una santa paz casi oprimente, y no podía menos que sentir. Lo ahí figurado es capaz de permanecer así, inmutable. Este Moisés estará eternamente así sentado y así colérico. Ahora bien, si debemos abandonar la interpretación de que la estatua figura en el momento previo al estallido de la cólera, a la vista del ídolo, el becerro de oro, apenas nos resta otra alternativa que aceptar aceptar una de las concepciones que se disciernen en este Moisés, la representación de un carácter. No, apenas nos resta otra alternativa que aceptar una de las concepciones que disciernen, es decir, identifican en este Moisés la representación de un carácter, es decir, de un sentimiento, de una emoción. Así, el juicio de Tode, o Tod, no sé cómo pronunciarlo, parece el más exento de arbitrariedad y el mejor fundado sobre el análisis de los motivos de movimiento de la figura. Nuevamente otra cita de Tod, o Tode. Hay mucho escándalo afuera de mi casa. No sé qué está pasando. Voy a pausar el video un minuto. Sí, porque me llama la atención. Algo está ocurriendo. Ya vi qué es lo que estaba ocurriendo afuera de mi casa. Son unos vecinos que se dedican a rentar mesas para fiestas. Por un momento pensé que me habían traído un mueble que encargué. Digo, me parece muy temprano para recibir mi encargo, pero lo creí posible. En fin, regresamos al texto. Estábamos a punto de abordar otra interpretación de Todé. Aquí, como siempre, se trata para él, habla de Miguel Ángel, de plasmar un tipo de carácter. Crea la imagen de un apasionado conductor de la humanidad, que consciente de su divina misión legisladora, arrostra la incomprensiva resistencia de los hombres, es decir, le da cara, arrostrar, dar la cara. Ajá. Para caracterizar a un hombre de acción como ese, no había otro recurso que patentizar la energía de la voluntad, y ello era posible escenificando un movimiento que irrumpía en la calma aparente. Es el que se exterioriza en el giro de la cabeza, en la tensión de los músculos, en la postura de la pierna izquierda. Son las mismas manifestaciones que hallamos en el vir activus de la Capilla de los Medici en Florencia. Y después, esta caracterización universal es ahondada por el realce del conflicto en que un genio así, plasmador de la humanidad, entra con los hombres del común, los afectados de la cólera, del desprecio, del dolor. Alcanzan una expresión típica.
Sin ellos no se podría patentizar la esencia de este superhombre. Miguel Ángel no ha creado una imagen histórica, sino un tipo de carácter de indomable energía, domeñador del mundo que le resiste. Para ello, ha refundido los rasgos que la Biblia brinda, sus propias vivencias internas, impresiones de la personalidad de Julio, del Papa Julio, ¿no? Y creo yo, también de la actividad combatiente de Savonarola. Miren, estoy viendo. A ver, otra vez. Share screen. Momento, sí se está aquí. No, este no era. A ver. Aquí está. Esta era la imagen que les había presentado. La primera, Moisés. Yo no veo una mirada de cólera, más bien compasiva. En eso sí estoy de acuerdo. He aquí las manos. Sin duda una escultura impecable de Miguel Ángel. Fabulosa. Pero bueno, después de esto, finaliza. Próxima a estas indicaciones se puede citar. Voy a dejar de compartir la pantalla porque... Ah, no, puedo mover esto. Ok. Próxima a estas indicaciones se puede situar una puntualización de Knackfaust. El principal secreto del efecto que Moisés nos produce es la oposición artística entre el fuego interior y la calma exterior de la pose. No hallo en mí nada que se revuelva contra la explicación de Tod o Todé. Empero, echo de menos algo, es decir, como que hace falta algo. ¿Acaso que uno siente la necesidad de un nexo más íntimo entre el estado del alma del héroe y la oposición, expresada en su pose de, entre comillas, calma aparente y, entre comillas, movilidad interior? Con esto finalizamos el primer capítulo. Como pueden ver, aquí empieza el 2, pero ya me cansé. Ahora sí, yo creo que voy a recurrir a amistades para ver el final de la Copa Mundial. Bye, nos vemos para la segunda parte. Bye, bye. Oh, es cierto, pausa.